¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda, soy el doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Vamos a dar inicio al 22º encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia organizado por la Academia Mexicana de Ortodoncia. Estamos transmitiendo desde el estudio de grabación del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a quien agradecemos mucho la oportunidad de utilizar este estudio para esta difusión de los casos clínicos de los doctores que tenemos como invitados en esta ocasión. Nos van a acompañar doctores el doctor que viene de la UNAM, doctoras que vienen del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y una doctora que viene de la ULA Campus Norte. Quiero recordarles que ya están a la venta los boletos de nuestro 29º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que tendrá lugar el próximo 1 y 2 de junio en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pueden ustedes meterse a la página de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que es www.academiamexicanadeortodoncia.com. Ahí está la información, pueden ustedes hacer la compra de sus boletos y obviamente pues está muy interesante. Los ponentes que tenemos es el doctor Antonio Silva Oceguera, que él viene de la Universidad de Denver, Colorado, y la doctora Leticia Galeano González, que ella viene de la ciudad de Paraguay. Es el 29º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Hoy, en este momento, vamos a empezar con el doctor Andrés Ricardo González Rojas, aquí presente, que nos acompaña de la UNAM Campus CU. Él va a presentar un caso clínico de manejo ortodóntico de un paciente con periodonto reducido. Bienvenidos sean todos ustedes y les recuerdo la invitación a todos los posgrados de ortodoncia en México. Son bienvenidos para presentar tanto casos clínicos como investigaciones en el encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia organizado por la Academia Mexicana de Ortodoncia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Buenos días con todos. El día de hoy voy a hablar acerca del manejo ortodóntico de un paciente con periodonto reducido. El asesor del caso fue la doctora Silvia Tavira Fernández. Bueno, como introducción tenemos que en la actualidad existe una reorientación acerca del paradigma del tratamiento ortodóntico del paciente adulto. Esto se debe a una serie de factores, comenzando desde cambios en los hábitos del paciente, adquisición de un estilo de vida diferente, y como se observa en la tabla del lado derecho, esta tabla la saqué del libro de Graeber, la población, si comparamos la población de los años 60, la mayoría era entre 0 y 14 años, y hacia el 2020 la mayoría de población norteamericana ronda los 55 a 74 años. Esto está directamente relacionado con la búsqueda de tratamiento, no solo ortodóntico, sino que también todas las especialidades odontológicas del paciente adulto. En el año 2013, la Asociación Americana de Ortodoncia realizó un estudio en el cual encontró de que del total de consultas que se realizaban para ortodoncia, el 40% correspondían a pacientes adultos. En el año 76, Dougherty y Riedel, en una conferencia, en una mesa clínica celebrada, donde se debatía el futuro de la ortodoncia, llegaron a la conclusión de que la ortodoncia es una disciplina total que no hace diferencia entre pacientes jóvenes o mayores. Ahora hay que hacer sindéresis y tener en cuenta que no es lo mismo tratar un paciente adolescente o preadolescente que un paciente adulto por las características que estos van a tener. Hace más de 4 décadas se establecieron las 6 llaves de la oclusión de Andrews, que se siguen como un estándar dentro de los objetivos generales del tratamiento de ortodoncia. Y en el año 98 la Asociación Americana de Ortodoncia, con el fin de ir un poco más allá, realiza un índice con el fin de cuantificar la eficacia del tratamiento clínico del ortodoncista. El paciente adulto tiene situaciones previas. Es un paciente que suele tener una oclusión mutilada con pérdida de piezas dentales, enfermedad periodontal, trastornos o discrepancias esqueletales que van de severas a graves, así como trastornos de la articulación temporomandibular. Estos factores van en detrimento de los objetivos generales
de la ortodoncia. Pero por este motivo no quiere decir que el tratamiento ortodóntico no sea posible o vaya a tener un resultado negativo, sino más bien sugiere que los objetivos se adecúen a las necesidades del paciente. De esta forma tenemos objetivos individualizados para el tratamiento ortodóntico, que van a ser una estética dentofacial adecuada, una buena función del sistema estomatognático, estabilidad a largo y corto plazo del tratamiento, así como objetivos de la clase 1, tanto en estática como en dinámica. Esto en un paciente, digamos, adolescente o preadolescente. Por las razones mencionadas, el hecho de intentar obtener estos objetivos en un paciente adulto resulta poco realista. Incluso se menciona en la literatura que no es necesario conseguir este tipo de objetivos en un paciente adulto. Lo que sí vamos a tener en cuenta es objetivos adicionales al tratamiento de ortodoncia en el adulto, y estos van a ser paralelismo en dientes pilares, distribución más favorable de los dientes, una redistribución de las fuerzas oclusales e incisales, espacios interproximales y relaciones de contacto adecuadas, plano oclusal aceptable que nos dé una buena guía incisiva, mejor soporte y competencia labial, mejoría o autocorrección de los defectos mucogingivales y óseos, así como una mejor autoconservación de la salud periodontal. Bien, la periodontitis es una enfermedad inflamatoria multifactorial crónica que se encuentra asociada a películas de placa disbiótica y se caracteriza por la destrucción progresiva del aparato de soporte dental. Según la nueva clasificación, se lo ha dividido en estadios que van según su severidad, del tipo 1 al tipo 4, y según grados que van por extensión del grado A al grado C. En las últimas décadas la relación de la ortodoncia con la periodoncia ha crecido muchísimo. Existen una serie de artículos que lo mencionan y lo avalan desde el punto de vista biológico y la mejora cómo responden los tejidos ante la ortodoncia cuando se utiliza junto con la periodoncia. De manera que podemos decir que las denticiones con historia de periodontitis o dientes con altura de hueso reducida pueden ser movidos sin ningún tipo de pérdida significativa de inserción. Habrá que tener ciertas consideraciones antes y durante el tratamiento de ortodoncia. El éxito del tratamiento en un adulto radica en el manejo periodontal antes y durante el tratamiento, es decir, antes todo lo que hará el periodoncista y después, durante el tratamiento, una higiene y control adecuado de la enfermedad periodontal. Si es un paciente con trauma oclusal, habrá que eliminar la causa que produzca este trauma oclusal, pues ya sabemos que el trauma oclusal produce una hipermovilidad dental y sí puede tener cierto efecto adverso sobre los tejidos de soporte. Evidentemente el consumo de tabaco debe haber dejado el hábito de este consumo por todos los efectos adversos que presenta, así como valorar la cantidad de encía, el soporte óseo, la altura del hueso. No es lo mismo trabajar en un biotipo periodontal fino, que es mucho más proclive a tener recesiones, que en un biotipo grueso o normal. Bien, el caso clínico es un paciente de 49 años de edad que trabaja en una imprenta y dentro de la ficha médica el paciente fue diagnosticado con diabetes durante el tratamiento. El motivo de consulta fue que se le estaba abriendo un espacio en los dientes anteriores. El resumen de sus fotografías extraorales: podemos ver que tiene un perfil ligeramente convexo, es un paciente mesoprosopo con el tercio inferior aumentado, plano superciliar, comisural subnasal igual no están paralelos, una distancia mento-cervical reducida y una protrusión labial superior. Para el análisis de la sonrisa podemos ver que coincide la línea facial y dental, una curvatura recta y muestra aproximadamente el 80% de coronas superiores y 50% de coronas inferiores. En la foto submental podemos observar un cuerpo mandibular simétrico y una implantación de las orejas asimétrica. Así es como llegó el paciente a ortodoncia después de que se le hizo el tratamiento de periodoncia. Bajo el residente que lo trató en periodoncia fue el doctor Mauricio Montesinos y su diagnóstico periodontal fue de periodontitis grado 1 tipo A y el tratamiento fue de desbridamiento por colgajo. Clínicamente podemos observar que existe ya una buena higiene bucal y hay una recesión en las piezas número 11 y 21. Estas piezas a lo largo del tratamiento tuvieron una movilidad del grado 1. La fotografía lateral derecha es una pseudo clase 3 molar y una clase 1 canina. La de la lateral izquierda es una pseudo clase 3 molar y una clase 1 canina, y podemos observar en la pieza 36 una recesión gingival y también se observa la furca.
Esta pieza tuvo un diagnóstico reservado durante todo el tratamiento y de hecho en periodoncia fue diagnosticada para exodoncia. Sin embargo, al hablar con la asesora del caso, decidimos mantenerla como un anclaje. La forma de las arcadas, tanto superior como inferior, es paraboloide, dentición permanente, número de piezas para la arcada superior 14 y para la arcada inferior 13, rotaciones en la pieza número 24 y no presentaba ningún apiñamiento tanto para la arcada superior como para la arcada inferior. El resalte horizontal es de 3 milímetros y el resalte vertical es de 2 milímetros. En el análisis de modelos tenemos una discrepancia positiva para el maxilar de 7 milímetros y una discrepancia también positiva para la mandíbula de 1.5 milímetros. Las curvas de SPI tanto del lado derecho como del lado izquierdo son de 2 milímetros. En el análisis de Courthouse no encontramos ningún tipo de discrepancia a nivel transversal. Para el análisis de Bolton encontramos que los 6 dientes anterosuperiores son 2 milímetros más grandes con relación a los 6 dientes anteroinferiores. En la radiografía panorámica, el paciente no ha presentado ningún tipo de trastorno temporomandibular. Lo que sí salta a la vista es el nivel de cortical. Es un nivel de inserción bajo tanto para el maxilar como para la mandíbula. Bastantes restauraciones en las piezas 26, 27, 36, 37, 46 y 47. Un proceso periopical en la pieza número 36, así como endodoncia en las piezas número 15 y 21. Para el análisis cefalométrico, en la UNAM se suelen hacer como 7 análisis, sin embargo solo traje los datos de los análisis de Ricketts y del análisis integrado, dando un diagnóstico cefalométrico de una clase esqueletal, una biprotrusión dentoalveolar, una proinclinación inferior dental, así como el paciente tuvo un crecimiento neutro y es un paciente mesofacial. Dentro de los objetivos que pretendimos fue, dentro de la estética facial, mejorar el perfil en lo posible, dentalmente conseguir la clase 1 molar bilateral, corregir la sobremordida horizontal y cerrar el diastema, y esqueletalmente fueron corregir el eje axial de las piezas dentarias, así como disminuir la biprotrusión dentoalveolar en lo posible. El plan de tratamiento fue con aparatología ROD convencional de tipo el número del slot 018. No vimos necesario utilizar un slot más grande, puesto que por el tipo de paciente no íbamos a llenar el slot y las fuerzas iban a ser ligeras en este tipo de slot. El máximo arco que se utilizó a lo largo de todo el tratamiento fue de 16 por 16 a 0. Así es como comenzó el paciente. Y en noviembre del año 2018 se colocó la aparatología y se utilizaron arcos del 0.14 de nitinol tanto para superior como inferior para poder comenzar la alineación y nivelación. En el mes de diciembre no se lo vio al paciente y así regresó en enero, cuando se colocaron arcos a 0 del 14 y el inferior un a 0.16. Se colocó una cadena de 2 a 2 con el propósito de cerrar el diastema superior. Lo mismo continuó el mes de febrero y marzo, y podemos observar cómo en abril ya tenemos prácticamente cerrado el diastema que tenía, pero por la alineación y nivelación es bastante normal que se abran espacios entre caninos y laterales, por lo cual se decidió hacer anzas de contracción de tipo Snoopy tanto para la arcada superior como para la arcada inferior en aceros del 16. En el mes de junio se les comenzó a activar, y como se abrió ligeramente el espacio que se había cerrado, se decidió colocar una cadena de 2 a 2 nuevamente y volver a activar las anzas de contracción. En el mes de septiembre podemos observar que los espacios de la arcada inferior ya se encuentran totalmente cerrados y se volvió a reposicionar la pieza número 43 con el fin de que se adaptara mejor a la arcada. Y para la arcada superior se decide continuar haciendo la retracción. Para el mes de octubre vemos como prácticamente ya casi se encuentra cerrada los espacios de la arcada superior, y se lo citó después de 3 semanas y observamos que ya existe un cierre total tanto para las piezas superiores como para las inferiores. En esta etapa se decidió colocar un arco de acero 16 por 16
y finalmente se toma la radiografía panorámica de control, en la cual reposicionamos las piezas 12, la 22 y la 24. Se colocaron arcos de nitinol de 16x16 y se le mandó a utilizar elásticos de asentamiento de 4.5 onzas. En el mes de diciembre vemos cómo la oclusión del lado derecho está más asentada y del lado izquierdo, falta un poco más de asentar, de manera que se le dice al paciente que siga utilizando sus elásticos. Y así es como regresa en enero, y un poco más asentado del lado izquierdo. Y finalmente, en el mes de febrero, retiramos aparatología. Hemos logrado un asentamiento tanto del lado derecho como del lado izquierdo, existe un buen engranaje. Y por el tipo de problema periodontal que tuvo el paciente, se decidió utilizar retención fija también para la arcada superior. Este es un resumen de fotografías extraorales finales, inicial y final, con un tiempo de tratamiento de 14 meses. Lateral, inicial y final, en la que podemos ver que el perfil prácticamente se mantuvo igual. Fotografías intraorales iniciales y finales. Comparación radiográfica de las panorámicas inicial y final, en la que podemos ver que la inserción ósea no varió. Comparativa de lateral de cráneo inicial y final. En la sobreimposición podemos observar que sí existió un cambio en el eje axial de las piezas dentarias, tanto para los incisivos superiores como los inferiores, y se disminuyó relativamente la biprotrusión que presentaba el paciente. Como conclusiones, podemos decir que no existe ninguna contraindicación para el tratamiento ortodóncico en pacientes con periodonto reducido, mientras la mecanoterapia sea con fuerzas ligeras y evidentemente que se mantenga una salud periodontal adecuada. El manejo interdisciplinario adecuado del paciente con periodonto reducido tiene un efecto benéfico para los tejidos de soporte del diente. Muchas gracias. Son mis referencias. Muchísimas gracias al doctor Andrés Ricardo González Rojas, que nos acompañó de la UNAM Campus CU. Nos acompaña también la doctora Elba Karin Camacho Mercado. Ella es la secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia, a quien cedo el micrófono. Buenos días a todos. Nada más para recordarles sobre nuestro 27º Congreso Internacional del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, donde en el área de ortodoncia nos va a acompañar el doctor Mesías Rodríguez, a quien ya tuvimos el gusto de tenerlo hace 2 años aquí en Centro Médico, y un expositor muy especial, el doctor Won Moon. Esperamos su asistencia y se pueden inscribir en lo que es la plataforma. Gracias. Bueno, vamos a continuar en este momento con la doctora Carolina Jaime Aguilera. Ella nos acompaña del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y va a presentar un caso de reabsorción radicular de los incisivos centrales superiores por canino impactado. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias. En un momento continuamos. El nombre de la paciente es Stephanie Edith Gómez Ibarra, de sexo femenino y edad 14 años, 9 meses. Al motivo de consulta, Stephanie refirió arreglar algunos desperfectos de la boca. Al diagnóstico se le clasificó una clase 1 esqueletal, normodivergente, clase 2 molar bilateral, clase canina derecha no determinada, clase 3 canina izquierda, el órgano dental 13 impactado, el órgano dental 23 en transposición con el órgano dental 24, la presencia del órgano dental 53 y 63, un apiñamiento severo en superior y leve en inferior, sus líneas medias desviadas, el overjet y el overbite disminuido y una reabsorción radicular en el órgano dental 11 y 21 y el órgano dental 12 cruzado y una raíz dilacerada del órgano dental 14. Como hábitos no refiere y es de inicio actual. Al tratamiento se le realizó alineación, nivelación, stripping, exodoncia del órgano dental 13 y 24, cierre de espacios, detallado y retención.
Dentro de la aparatología utilizamos brackets prescripción ROD 22x28 y tubos bondeables en 6 y 7. A la retención le colocamos un termoformado superior e inferior y un fijo de 3A3 superior y 3A3 en inferior. El tiempo activo del tratamiento fue de 3 años, 4 meses. Aquí podemos ver sus fotografías de frente. Dentro del análisis facial, Stephanie es una paciente mesofacial según Ricketts y presenta sus quintos proporcionales entre sí. Su línea media superior se encuentra desviada 2 milímetros a la derecha con respecto a la facial. Al análisis facial observamos que su línea estética de Ricketts se encuentra a menos 7 milímetros la superior y a 4 milímetros la inferior. Esto es tomado de la radiografía lateral de cráneo y su tercio inferior se encuentra aumentado con respecto al tercio medio. Stephanie es una paciente clase 1 esqueletal con tendencia a clase 3. Esto fue corroborado por su ANB y su WITS, con un crecimiento normodivergente por su Frankfurt mandibular, eje Y, gonionation y silla nation. Su tercio inferior se encuentra aumentado y su mandíbula aumentada con respecto a su maxilar. Dentro de sus criterios dentales, su incisivo superior e inferior se encuentran proinclinados con respecto a sus bases óseas y su incisivo superior protruido. Encontramos unas vías aéreas permeables. Aquí podemos observar su radiografía lateral de cráneo de inicio. Al análisis intraoral en sus fotografías de frente observamos sus líneas medias desviadas, tanto la superior como la inferior. Un overjet de 1 milímetro y un overbite del 5%. Una clase 2 molar bilateral y la canina izquierda 3. Como mencioné, la derecha no está determinada debido a que se encontraba impactado el órgano dental 3. En sus fotografías oclusal superior e inferior encontramos que presenta una forma de arco superior cuadrada y una forma de arco inferior oval. Y podemos ver que dentro del análisis de espacio en superior tenemos una falta de espacio de menos 7.8 milímetros y en inferior de menos 2 milímetros. El Bolton en radio de 12 lo encontramos de 6.9 milímetros en superior y en radio de 6 de 1.6 milímetros en superior. Podemos observar sus fotografías de modelos de frente de overjet, lateral derecha y lateral izquierda, donde corroboramos su overjet de 1 milímetro y su overbite del 5%. Aquí podemos observar su radiografía panorámica, con 34 dientes presentes con terceros molares en formación y órgano dental 3 impactado. Reabsorción radicular en el órgano dental 11 y 21 y presencia del órgano dental 53 y 63 y la raíz dilacerada del órgano dental 14. Su imagen de CONBIM, donde vemos que el órgano dental 13 se encuentra impactado, afectando las raíces de los centrales. Dentro de los objetivos generales del tratamiento, primero a lo facial fue mantener el perfil facial. A lo dental, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, mantener clase 2 molar bilateral, incorporar el órgano dental 23 al arco dental, obtener clase 1 canina bilateral, la corrección del overjet y el overbite y la corrección de líneas medias dentales. Dentro del esquelético, mantener las relaciones esqueléticas. Dentro de lo periodontal, mejorar el estado de periodontal. En lo funcional, fue lograr una correcta intercuspidación, lograr guía de oclusión canina y lograr guía incisiva. A lo quirúrgico fue la cirugía del órgano dental 3 y la gingivectomía. Como para mencionar un poco, nosotros sí pensábamos traccionar lo que era el órgano dental 13, pero durante el tratamiento, el cirujano maxilofacial refirió que ya no era muy factible traccionar ese diente, porque ella pues ya iba, aparte que ya iba a necesitar las exodoncias, se realizó como si fuera exodoncias de 4 superiores, que fue el órgano dental 13 y pues del cuadrante 2 fue el 24. En las exodoncias se le realizó del órgano dental 53, el 63 y el 24. En el tratamiento restaurador, restauraciones de bordes incisales con resina en el órgano dental 12 y 22.
Dentro de los objetivos específicos para la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular fue por medio de la alineación y nivelación, consecuencia de arcos de níquel titanio 0.012, 0.014, 0.016, 0.018, superior e inferior, y acero inoxidable 0.016 y 0.020, superior e inferior. Para mantener la clase 2 molar bilateral fue por medio de anclaje y la mecánica de elásticos. Se le colocaron stops en los 6 superiores y elásticos clase 2 y clase 1 de 3,16 pulgadas, 6,5 onzas. Para obtener la clase 1 canina bilateral fue por medio de la exodoncia quirúrgica del órgano dental 13 y la sustitución del órgano dental 13 por el órgano dental 14. Y se realizó mediante la mecánica de mesialización del órgano dental 14 y un ajuste de cúspide palatina del órgano dental 14. Para incorporar el órgano dental 23 al arco fue por medio de la exodoncia del órgano dental 24 y la mesialización del órgano dental 23 con cadena y open coil. La corrección del overjet y el overbite fue por medio de la mecánica del manejo de la discrepancia de Bolton y se le realizó stripping en inferior y cadena intramaxilar en superior e inferior. La corrección de las líneas medias dentales fue por medio de mecánica de elásticos y coordinación de espacios. Se utilizaron elásticos de línea media 3,16 pulgadas, 6,5 onzas y Kobayashis en órgano dental 22 y 42 y cadenas intramaxilares. Para la máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión fusional se llevó a cabo por medio del detallado con alambre de acero rectangular 0.017 por 0.025 superior e inferior y 0.019 por 0.025 inferior. Dobleces de primero, segundo y tercer orden y elásticos en delta de 1/8 pulgada, 6,5 onzas. La estabilidad y posttratamiento por medio de la retención con un retenedor termoformado superior e inferior y fijo de 3 a 3 en inferior y superior. Les traigo un artículo de la JODO. Este artículo fue publicado en el 2013. Que habla sobre la sustitución de caninos impactados por primeros premolares superiores y nos explica la prevalencia de los caninos impactados, que se ha reportado un 2.8% más frecuente en mujeres que en hombres, y el 85% de estos caninos se encuentra en palatal. Los caninos, como tenemos idea, estos forman la eminencia canina dando soporte al labio superior y nos dan la guía canina. El tratamiento de cirugía y ortodoncia es exitoso cuando el diente está en posición estable y el arco dental tiene un periodonto sano. Generalmente hay complicaciones como anquilosis, reabsorción interna y reabsorción externa de la raíz. Aquí podemos observar la radiografía de Stephanie. En la fotografía superior es del artículo que se publicó en esta revista, donde se sustituyó lo que fue caninos por premolares. Dentro del plan de tratamiento de Stephanie, pues aquí observamos que tiene los dientes temporales que son 53 y 63 y la transposición del órgano dental 23 con el 24. Entonces, y el 3 impactado. Entonces podemos observar que se le extrajo el órgano dental 53, el 63 y el 13 que estaba impactado. Y el 24 que estaba en transposición con el órgano dental 23. Entonces se mesializó el segmento tanto derecho como izquierdo, cerrando los espacios para crear una buena oclusión. Y aquí tenemos una fotografía final de Stephanie, donde pues podemos observar que uno no pudiera distinguir que ahí falta un canino y pues un premolar del lado. Aquí observamos las fotografías de frente, inicio, progreso 2 y final de Stephanie. Sus fotografías de frente, de inicio, progreso 1, progreso 2 y final, donde vemos que se mantuvo simétrica de inicio a fin. Sus fotografías de frente, inicio, progreso 1, progreso 2 y final, donde sus quintos permanecieron simétricos entre sí. Sus fotografías de frente de sonrisa, inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Sus fotografías de frente
de inicio, progreso 1, progreso 2, progreso y final, donde su línea se mantuvo coincidente final. Sus fotografías de perfil, de inicio, progreso 1, progreso 2 y final, donde observamos la mejora del labio superior. Sus fotografías de inicio, progreso 1, progreso 2 y final, de perfil, donde sus labios empezaron retruidos y terminan retruidos. Sus fotografías de perfil, de inicio, progreso 1, progreso 2 o final, donde su tercio inferior se mantuvo aumentado de inicio a fin. Dentro de los criterios esqueléticos, Stephanie se mantuvo clase 1 esqueletal y normodivergente. Sus vías aéreas permanecieron permeables. Dentro del resumen cefalométrico, dentro de los criterios esqueléticos, su tercio inferior aumentó. Podemos observar que hubo una ligera retroinclinación del incisivo superior. Aquí observamos su radiografía lateral de cráneo de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Sus fotografías panorámicas de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Observamos que termina en clase 1 canina derecha e izquierda y una clase 2 molar funcional. En total de stripping en superior fue de 0.3 milímetros y en inferior fue de 2.2 milímetros. Se le realizó en superior porque el plan de tratamiento original era colocar lo que era el órgano dental 3 impactado, pero ya conforme al tratamiento pues se decidió realizar lo que fue la exodoncia quirúrgica de ese diente. Sus fotografías de frente, intraorales, de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Fotografías donde observamos sus líneas dentales de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Aquí les traigo un morph de frente. Sus fotografías de modelos inicio y final. Sus fotografías lateral derecha, inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Sus fotografías de modelos derecha, inicio y final. Sus fotografías lateral izquierda, inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Sus fotografías de modelos izquierda, inicio y final. Su fotografía oclusal superior, inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Aquí les traigo un morph oclusal superior, donde vemos cómo se incorpora lo que es el órgano dental 23 y el órgano dental 14 toma la posición del órgano dental 3 impactado. Sus fotografías de modelos superior oclusal, donde observamos que la distancia intercanina no se puede determinar de inicio ya que no presentaba el canino, y la intermolar aumenta a 0.5 milímetros y el perímetro de arco disminuye 6.2 milímetros. Una sobreimposición de modelos superiores. Sus fotografías oclusal inferior, inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Sus fotografías de modelos inferiores, donde observamos que la distancia intercanina disminuye 0.1 milímetro y la distancia intermolar aumenta 0.9 milímetros y el perímetro de arco disminuye 0.9 milímetros. Una sobreimposición sobre modelos inferiores. Dentro de la sobreimposición sobre componente craniofacial de inicio progreso 1 se observa la retroinclinación del incisivo superior y ligeramente la inferior y los cambios en el perfil labial.
En la sobreimposición sobre sínfisis se observa ligeramente la retroinclinación del incisivo inferior y sobre maxilar la retroinclinación del incisivo superior. Sobreimposición sobre componente craneofacial, una ligera rotación mandibular en sentido horario. Y sobreimposición sobre sínfisis, donde se observa la retroinclinación del incisivo inferior y sobre maxilar la retroinclinación del incisivo superior y la mesialización del molar superior. Y aquí asimismo de inicio a final los cambios fueron muy parecidos al progreso, ya que siempre se mantuvo muy constante en sus citas, y los cambios que se efectuaron, la rotación mandibular fue más que nada por la mecánica de elásticos. Los retenedores que se lo colocaron fue un termoformado superior e inferior y un fijo de 3A3 en superior y de 3A3 en inferior. Aquí podemos observar su fotografía de frente, oclusal superior y oclusal inferior. Dentro del reporte periodontal, Stephanie fue una paciente muy cooperadora, pero sí se le insistió mucho en el cepillado. Sus comparaciones de inicio, progreso 1, progreso 2 y final de sonrisa. Y muchas gracias. ¿El micrófono no le tapa su carita? Ok, listo, pues entonces, muchísimas gracias a la doctora Carolina Jaime Aguilera, que nos acompañaba del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Vamos a continuar con la doctora Claudia Robleto Martínez del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y les vamos a dar un aviso sobre el Congreso de la Academia Mexicana de Ortodoncia C, nuestro 29º Congreso Internacional, 1 y 2 de junio, mejorando la práctica ortodóntica. Con dos ponentes, el doctor Antonio Silva Oseguera, alternativas de optimización ortodóntica, y la doctora Leticia Galeano González, soluciones ortodónticas del siglo XXI. Recuerden, mayor información para el Congreso, www.Academia Mexicana de Ortodoncia, es en Centro Médico Nacional, siglo XXI, en el Auditorio de Congresos. Bueno, continuamos con la doctora Claudia Robleto Martínez del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, quien nos va a presentar un caso de un tratamiento multidisciplinario en camuflaje clase 3 sin extracciones. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. En un momento continuamos. Buenos días, yo les voy a presentar un caso clínico. Nombre del paciente: Luis Antonio Núñez, de sexo masculino, edad 19 años 3 meses. Instructor: el doctor Jordán Sol. Residente responsable: la doctora Claudia Robleto Martínez, y hoy es presentado por mí. Al motivo de consulta, Luis refiere ortodoncia. Diagnóstico: es un paciente clase 3 esqueletal, hiperdivergente, clase 3 molar bilateral, clase 3 canina izquierda, diastemas en superior, overjet y overbite disminuido, línea media inferior desviada. Hábitos no refiere y es de inicio actual. Al tratamiento se le realizó alineación, nivelación, stripping, cierre de espacios, detallado y retención. La aparatología usada fueron brackets, prescripción ROD 22x28, tubo bondeable en 6 y 7. Inicio del tratamiento el 18 de junio del 2018 y el final del tratamiento el 5 de diciembre del 2019. A la retención se le indicaron un circunferencial superior, un termoformado inferior y un fijo de 2A2 en superior. Tiempo activo, 1 año 5 meses. Al análisis facial, nuestro paciente es un paciente simétrico con quintos proporcionales entre sí y según Ricketts es de biotipo dólico facial. En sus fotografías laterales podemos observar que según la línea estética de Ricketts, el labio superior está a menos 3 milímetros y el labio inferior a más 2 milímetros. Con tercios proporcionales entre sí. En el resumen cefalométrico, es un paciente clase 3 esqueletal, según su ANB y su width de -4, tiene un crecimiento hiperdivergente según su eje Y y Frankfurt mandibular. El paciente es ligeramente biprotruso, aunque su mandíbula es proporcionalmente más grande que el maxilar y el tercio medio ligeramente más aumentado con referencia al tercio medio.
En los valores dentales, el incisivo superior se encuentra protruido con respecto a la línea NA, al igual que el incisivo inferior con respecto a la línea NB. El incisivo está en adecuada posición según su base ósea y según la línea estética de Ricketts, como había mencionado, el labio superior está a menos 3 milímetros y el labio inferior a más 2 milímetros. Podemos observar su radiografía lateral de cráneo, donde se ve la hiperdivergencia y las inclinaciones de sus incisivos. Su radiografía lateral de cráneo con trazos y sus fotografías intraorales. En la fotografía de frente podemos ver cómo la línea inferior está 1.5 milímetros desviada a la derecha y corroborar en las fotografías laterales su relación molar tanto del lado derecho como del lado izquierdo clase 3. De igual manera podemos ver sus relaciones caninas clase 1 del lado derecho y clase 3 del lado izquierdo. Un overjet de 1 milímetro y un overbite del 5% aproximadamente. En las fotografías oclusales superior e inferior podemos ver su forma de arco en superior oval y en inferior cuadrada. Al análisis de espacio, en superior hay un espacio de 1.8 milímetros y en inferior de 0.8 milímetros. En el análisis de Bolton se encuentra en inferior tanto en radio de 12 como en radio de 6. En fotografías de sus modelos de frente y lateral derecho, lateral izquierdo, podemos ver sus relaciones molares, su relación canina y corroborar su overjet de 1 milímetro y overbite del 5%. Tenemos su panorámica donde nuestro paciente presenta 32 dientes permanentes con terceros molares en formación. Imágenes del CONVIN, donde podemos observar la incorrecta inclinación de los molares inferiores por falta de torque. A los objetivos generales del tratamiento, a lo facial, mejorar el perfil facial, dental, corrección en la forma de arcos, obtener la clase 1 molar bilateral, mantener la clase 1 canina derecha, obtener la clase 1 canina izquierda, corrección de líneas medias dentales, corrección del overjet y el overbite y cierre de espacio. Esqueléticos, mantener sus relaciones esqueléticas, periodontalmente mejorar el estado periodontal. A lo funcional, lograr la correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina, lograr guía incisiva. A lo quirúrgico requiere la extracción o la cirugía de los órganos dentales 18 y 28 y una gingivoplastía. Exodoncia de los órganos dentales 38 y 48 que ya se encontraban erupcionados. Tratamiento restaurador, restauraciones de resina en los órganos dentales 11, 12, 21 y 22. En los objetivos específicos, la corrección de la forma de arcos lo logramos a través de la alineación y la nivelación con secuencia de arcos de Nitti 18, 16, 20 superior e inferior y arcos de acero 18 superior e inferior. Obtener la clase 1 molar bilateral, obtener la clase 1 canina izquierda y la corrección de las líneas medias dentales se logró a través de la mecánica de elásticos con cadenas intermaxilares, elásticos clase 3 cortos de 1/8 de 4,5 onzas y de línea media 3/16, 4,5 onzas. La corrección del overjet y el overbite y el cierre de espacio se logró con la rehabilitación de los órganos dentales 11, 12, 21 y 22. Además de que se realizó stripping anteroinferior y el uso de cadenas intramaxilares. La máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional se logró a través del detallado con alambres de acero rectangular 17 por 25 y 19 por 25, dobleces de primer y segundo orden y elásticos de asentamiento en delta de 1/8, 6,5 onzas. La estabilidad post-tratamiento con la retención que está a cargo de un retenedor fijo de 2/2 y un circunferencial en superior y un retenedor termoformado en inferior. Como valor agregado, les traigo un artículo publicado en la Acta Odontológica Venezolana, escrito por brasileños.
Esto nos comenta de que la aplicación clínica de los parámetros estéticos en odontología restauradora, que ahora hay un sinnúmero de opciones para poder devolverle al paciente estética y sobre todo función. Cualquiera de estas alteraciones puede ser tanto de color, forma, tamaño, textura superficial y posicionamiento dental. La foto que observamos en esta presentación es de nuestro paciente. Además de esto, les quiero comentar sobre el diagrama de referencia estéticas dentarias, que es el DRED, que sirve para obtener resultados satisfactorios en relación a la restauración del sector anterior. Y hay que tener en cuenta el DRED para que este es una herramienta auxiliar de diagnóstico que nos va a dar una idea exacta de la posición y la proporción entre cada uno de estos dientes. Podemos observar en el primer esquema donde se forman unas líneas. Estas líneas, la amarilla es la línea cervical, que es la coincidencia de los cénits. Luego la línea papilar, que es la línea naranja, que va de la punta donde terminan las papilas gingivales. Y la línea azul es la línea de punto de contacto entre los 4 anteros superiores, y la línea verde, que es la línea de los bordes incisales. En el artículo nos comenta que dentro de estas líneas tiene que haber una simetría. En la parte de abajo vemos el esquema de nuestro paciente, donde ninguna de las líneas son simétricas entre sí. Luego podemos ver que después de que se realizaron restauraciones en órganos dental 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2, las líneas se volvieron más simétricas. Sin embargo, necesitábamos coincidencia entre los cénits, por lo tal se le envió a nuestro paciente una gingivoplastía para obtener un resultado final, la tercera imagen. En las comparaciones inicio, progreso final, tenemos su fotografía de frente, sin sonrisa. Nuestro paciente mantuvo de inicio a final quintos proporcionales. En la fotografía de sonrisa, Luis presentaba una sonrisa simétrica con mayor exposición del lado derecho, la cual se mantuvo de inicio a fin. Sin embargo, para final se logró disminuir un poco. Línea media superior coincidente de inicio a fin con la línea facial. En la fotografía de perfil podemos ver cómo su perfil labial mejoró de inicio a fin. Él fue un paciente con los tercios simétricos, sin embargo el tercio inferior sí se aumentó un poquito para el final. Es un paciente clase 3 esqueletal de inicio a fin. Para progreso sí se nos volvió un poquito más hiperdivergente. La línea media inferior estaba desviada a 1.5 milímetros a la derecha, que se corrigió para el progreso. Al análisis de Bolton, al inicio había un exceso en inferior, tanto en radio de 6 como en radio de 12. Para el final, en radio de 12 se nos fue para superior y en radio de 6 se mantuvo en inferior. El overjet y el overbite se corrigió para el final. Este fue un paciente sin crecimiento, por lo tanto, pues sus valores cefalométricos esqueletalmente no cambiaron, se mantuvieron de inicio a fin y sus vías aéreas estuvieron permeables, inicio, progreso y final. Al análisis de tercio de inicio a fin, el tercio se mantuvo ligeramente aumentado, incluso para el progreso aumentó un poco más. En los criterios dentales, en su resumen cefalométrico, la inclinación del incisivo superior se mantuvo, se logró la retroclinación de 1 grado aproximadamente. El incisivo inferior se retroclina para el progreso y aún más para el final. Todo esto lo podemos corroborar en las comparaciones de su radiografía lateral de cráneo, inicio, progreso y final. Aquí tenemos su panorámica, inicio, progreso, final. Se mantuvieron 32 dientes presentes en el inicio y progreso. Ya para el final se habían hecho las extracciones de los terceros molares para finalizar con 28 dientes presentes. En los cambios de la longitud de arco, en superior no se realizó stripping, se le agregó 0.9 de material
que fue resina, y en inferior sí se hizo un stripping de 1 milímetro aproximadamente. Fotografías de comparación de frente, inicio, progreso y final, donde podemos observar la corrección de su línea media inferior con respecto a su línea media dental superior. Tenemos un morph de frente donde vemos la corrección del overjet y el overbite, y para el final las restauraciones de los órganos dentales 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2. Modelos de frente inicio final, donde se puede apreciar la sobrecorrección del overjet y el overbite. Fotografías intraorales del lado derecho, donde ya para el final, incluso para el progreso, se puede observar la clase 1 molar y canina. Modelos del lado derecho, inicio final. Fotografías intraorales laterales del lado izquierdo, inicio, progreso, final. Un morph lateral izquierdo, donde podemos ver cómo se consiguió la clase 1 canina y la clase 1 molar, y la corrección del overjet y el overbite. Modelos de izquierda, inicio, final. Fotografía oclusales superior, inicio, progreso, final, donde se ve la corrección de arco, el cierre de espacio. Fotografías de los modelos superior, inicio, final, donde tenemos una distancia intercanina disminuyó 1.9, la distancia intermolar aumentó 1.7 y la longitud de arco disminuyó 0.9. Sobreimposición del modelo superior. Fotografías oclusales inferiores, inicio, progreso, final. Se ve igual la corrección de la forma de arco y la ligera retroclinación que sufrieron incisivos antero-inferiores. La fotografía de los modelos oclusales inferiores, la distancia intercanina disminuyó 0.4, la distancia intermolar aumentó 2.5 y la longitud de arco disminuyó 1.3 milímetros. Sobreimposición de modelos oclusal inferior. A la sobreimposición, como les había mencionado, el paciente ya era un paciente adulto sin crecimiento, sin embargo sí tuvimos una ligera rotación en sentido horario de la mandíbula y la mejora en su perfil labial. En la sobreimposición sobre maxilar y sobre sínfisis vemos la ligera proclinación del incisivo superior sobre maxilar y la ligera mesialización del molar superior. Sobre sínfisis vemos la retroclinación del incisivo inferior y cómo el molar inferior se mantiene. Sobreimposición inicio final, la rotación en sentido horario se mantiene y el perfil labial mejora. Sobreimposición inicio final sobre maxilar, el incisivo superior se retroclina 1 grado y el molar superior sí se mesializa. Sobre sínfisis podemos observar la retroclinación del incisivo inferior y el molar inferior se mantiene. En la retención, como les había mencionado, en superior tenemos un fijo de 2 a 2 y un circunferencial, y en inferior un termoformado. Al reporte periodontal, un paciente que no dio mayor problema con la higiene, sin embargo su contorno vestibular sí fue inadecuado de inicio a progreso. Ya para final se le realizó la gingivoplastía, lo que permitió que finalizara con un contorno gingival vestibular adecuado. Fotos de comparación, inicio, progreso, final. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Robleto Martínez del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. ¿Elba? Sí, les voy a recordar sobre nuestro congreso, algo sobre nuestros ponentes. El doctor cirujano dentista, maestro en ortodoncia Antonio Silva Oseguera.
Tiene su práctica en Estados Unidos, egresado de la Universidad Tecnológica de México, especialidad en ortodoncia en la Universidad Estatal de Luisiana. Posteriormente estuvo en el Programa Internacional Facultativo de la Universidad de Colorado, miembro de la Pierre Fauchard Academy, World Federation, American Association of Orthodontics y American Board of Orthodontics. Cómo optimizar los recursos y tratar a los pacientes de la mejor manera posible. Y sobre la siguiente ponente, una mujer, la doctora Leticia Galeano González, de Paraguay. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción, con un posgrado de odontopediatría en la Universidad Nacional de Asunción también, con un posgrado de ortopedia funcional de los maxilares, especialista en ortodoncia, UNASUR, egresada del Master PITS Condition Estados Unidos y docente para posgrado en destreza dental trainer. Su tema son soluciones ortodónticas, tips, recursos y sus manejos. Esos son nuestros ponentes para el Congreso Internacional del 1 y 2 de junio del 2020. Listo. Muy bien, vamos a continuar con la presentación de la doctora Adriana Saraí Ruiz Jasso. Ella nos acompaña de la ULA Campus Norte y nos va a presentar un caso de tratamiento de apiñamiento leve sin extracciones utilizando brackets de MBT. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. Un momento, continuamos. Buenos días, Adriana Saraí Ruiz Jasso, vengo de la especialidad de ortodoncia de la Universidad Latinoamericana, Campus Norte. La coordinadora de la especialidad es la maestra Lara Chavarría y la asesora de caso clínico, la especialista Yolanda Chávez Terres. El caso clínico que les voy a presentar es de tratamiento sin extracciones con apiñamiento leve, moderado y por inclinación de incisivos anteriores, superiores e inferiores con aparatología MBT Clarity. Les presento el Campus Norte de mi universidad. Y bueno, voy a empezar con una introducción hablándole acerca de las maloclusiones, que pues son herramientas importantes en el diagnóstico, pues nos van a llevar a elaborar una lista de problemas del paciente y un plan de tratamiento. Es importante conocer los tipos de maloclusiones que comúnmente se encuentran en los pacientes, en sus tres planos, sagital, vertical y transversal. Las maloclusiones se definen como cualquier alteración en la oclusión y ocurren debido a las anomalías de forma y función de los tejidos blandos, maxilares, dientes y ATM. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones constituyen el tercer lugar de las enfermedades bucales después de la caries y enfermedad periodontal. Vamos a continuar con el marco teórico. Les voy a hablar un poquito de lo que es el apiñamiento dental. Pues es una maloclusión que es muy frecuente, que se ha manifestado en la humanidad durante mucho tiempo, y esta consiste en la discrepancia del tamaño de los dientes y el espacio disponible para su correcta posición funcional y estética, afectando la salud bucal, incrementando la predisposición a caries dental y la enfermedad periodontal. Esto va a repercutir en la estética dental y facial del paciente. No va a discriminar género, raza, educación, estrato socioeconómico o edad. Esta maloclusión afecta tanto la estética de la sonrisa como la correcta función masticatoria. Constituye uno de los principales motivos de consulta de nuestros pacientes, como lo refieren los artículos. La clasificación del apiñamiento va a ser de acuerdo a su gravedad, que lo vamos a tener en leve, como lo vemos en la primera imagen, en moderado y en severo. Ahí vemos los diferentes tipos de apiñamiento. Otra de las clasificaciones también que mencionan los artículos es la clasificación de Van der Linden, que es en primario, secundario y terciario. Esto corresponde a la edad del paciente, si se encuentra en una etapa de primaria, de dentición primaria, en una dentición mixta y una dentición ya permanente. Factores etiológicos que van a estar relacionados con el apiñamiento dental. Va a haber una disminución de la longitud de la mandíbula, que constituye un factor importante asociado al apiñamiento dental. Otro es el patrón de crecimiento, cuyo mayor es el crecimiento vertical, mayor la erupción de los incisivos para compensar este espacio. El tamaño mesiodistal de las coronas dentarias influye en el desarrollo de la maloclusión.
la discrepancia que hay del hueso y diente. Los terceros molares presentes, al hacer la erupción del tercer molar, esta puede proveer a un apiñamiento dental. Presión de los tejidos blandos, como podemos ver en una maloclusión por mordida abierta, donde la lengua pues está impidiendo que esos dientes armonicen. Bueno, les voy a presentar el caso clínico, la ficha de identificación de mi paciente. Nombre, es Yasmín Chávez 10, tiene 27 años, es licenciada en fotografía, su ficha médica es aparentemente sana y ella llega al motivo de consulta porque quiero que me arreglen mis dientes. En el análisis de tercios podemos tener un tercio superior en 31.38, tercio medio 34.15, tercio inferior 34.46, teniendo en cuenta que el tercio inferior es el que de mayor resalte presenta la paciente. Índice morfológico facial del 69 y dólico facial con cara alargada. De frente tenemos el análisis de quintos, una cara ovalada asimétrica, un plano superciliar simétrico, un plano bipupilar asimétrico, un plano subnasal simétrico, un plano comisural simétrico, una nariz delgada en la base, labios proporcionados y el paciente pues asimétrico. En el análisis de sonrisa tenemos una sonrisa forzada simétrica con exposición dental del 60% de los dientes superiores. La línea media facial coincide con la línea media dental superior. En el análisis de perfil tenemos un perfil convexo respecto a Arnett y Bergman con 161 grados y una nariz desproporcionada al perfil. En el análisis de Powell tenemos un ángulo nasofrontal de 140 grados, un ángulo nasofacial de 127 grados, un ángulo nasomental de 125 grados, un ángulo mentocervical de 67 grados y un ángulo nasolabial de 124 grados. Vemos su galería de fotos extraorales de la paciente. Fotografías intraorales. La línea media superior no coincide con la línea media inferior a la derecha por 0.2 milímetros. La línea media superior se encuentra alineada con respecto a la facial, presenta una buena higiene bucal y tenemos un apiñamiento leve superior y apiñamiento moderado inferior, con buena inserción de los frenillos. En su fotografía intraoral del lado derecho podemos observar una clase 1 molar, clase 1 canina, y del lado izquierdo lo mismo, clase 1 molar, clase 1 canina. En la arcada superior podemos observar una arcada ovalada asimétrica, presenta dentición permanente, un apiñamiento dental leve, presenta mesioversión del 12, 21, 23, palatinización del 16 y 26, rotación del 14 y 24 y también vemos presente una obturación a nivel del 16. La arcada inferior es una arcada ovalada, presenta dentición permanente, apiñamiento dental moderado, mesioversión de los órganos dentarios 33, 43, lingualización de los órganos dentarios 32, 35, 36, 41, 42 y 46. En el overjet y overbite presenta una sobremordida horizontal de 4.3 milímetros, una sobremordida vertical de 2.2 milímetros. En sus análisis de modelos podemos observar la línea media superior no coincide con la línea media inferior, 0.2 milímetros, presenta un apiñamiento dental superior leve y un moderado inferior. En la arcada superior tenemos una arcada ovalada simétrica, dentición permanente, apiñamiento leve, giroversiones. En la arcada inferior tenemos una arcada ovalada, dentición permanente, apiñamiento dental moderado y también presenta giroversiones. En el lado derecho tenemos una clase 1 molar, una clase 1 canina, un overbite de 2.2, un overjet de 4.3. En el lado izquierdo tenemos una clase 1 molar, una clase 1 canina, un overbite 2.2 milímetros, un overjet 4.3 milímetros. En el análisis de modelos, la paciente sale con una discrepancia negativa, falta de espacio en cuanto al hueso y los dientes, nos falta espacio en el superior de menos 6 milímetros y el inferior de menos 8 milímetros. En el análisis de Courthouse
tenemos que también vamos a tener una diferencia en el maxilar de 3.1 milímetros a nivel de los anteriores, en el transversal -2, -1 milímetro, en el sagital, en mandíbula 3.5 y en el transversal -4 y 1. Tenemos que presenta la desviación de la línea media mandibular alveolar, 0.2 milímetros, y enlongamiento ninguno, acortamiento ninguno, diferencia de nivelación 2 milímetros derecha, mordida profunda no presenta, ni mordida abierta. En el índice de Bolton tenemos que los 6 dientes anteriores inferiores son 3.4 milímetros más grandes con relación a los 6 dientes anteriores superiores. Los 12 dientes mandibulares son 1.4 más grandes con relación a los 12 dientes maxilares. Vemos su radiografía panorámica de la paciente, donde podemos observar senos maxilares ligeramente asimétricos, cóndilos delgados proporcionados, ramas simétricas, órganos dentales presentes 29 permanentes, densidad de trabeculado óseo adecuada de ambos lados. Se observa una lesión periapical a nivel del ápice del órgano dentario, 36, y no se observan otras patologías. En relación, tenemos relación corona raíz 1 a 2 y en todos los órganos dentarios. Podemos observar aquí lo que viene siendo su lateral de cráneo, y pues ya nos vamos dando idea del grado de preinclinación que presenta la paciente. Continuaré con los análisis cefalométricos. Análisis de Ricketts. En el análisis de Ricketts me salió en los valores aumentados del ángulo interincisal, 110 grados, convexidad facial de 5 milímetros, altura facial inferior de 40 grados, inclinación del incisivo inferior de 35 grados, inclinación del incisivo superior 37 grados, protrusión labial 4 milímetros, comisura del plano oclusal 1 milímetro, altura maxilar 60 grados, altura maxilar 60 grados, longitud craneal anterior 60 milímetros, localización del porión menos 45 milímetros, arco mandibular 38 grados y un IMPA de 104 grados. Esto pues llegamos al diagnóstico de que es una paciente clase 2 esqueletal, clase 1 molar, clase 1 canina, un patrón de crecimiento dolicofacial, una proinclinación superior inferior y un perfil convexo. En el análisis de Jarabak, nos sale aumentado el ángulo de la silla de 134 grados, un plano facial de 78 grados, una convexidad de 11 grados, un ANB de 5 grados, un SN gonio nation de 44 grados y el ángulo Y de 76 grados. El incisivo inferior respecto a gonio nation en 93 grados y el incisivo superior respecto a silla nation 107 grados, el labio inferior en 3 milímetros, una altura facial anterior de 126 milímetros, una altura facial posterior de 66 milímetros, una rama corta, de 66 milímetros, el diagnóstico de Jarabak nos da un paciente clase 2 esqueletal con patrón de crecimiento dolicofacial con respecto a, es un clockwise, va conforme a las manecillas del reloj el crecimiento, una biproinclinación dental, mentón en posición hacia abajo y hacia atrás. De acuerdo a las esferas de Jarabak me salió en 52.3%. Continuamos con el análisis de Steiner. En el análisis de Steiner nos sale SNB disminuido en 77, ANB de 5 grados, 1 ANA de 27 grados, 1 ANB de 36 grados, SND de 74 grados, un gonion silla nation de 22 grados, SL de 46 grados y el plano oclusal respecto a SN en 22 grados, dándonos como resultado un paciente clase 2 esquelética, patrón vertical dolicofacial, biproinclinación de los incisivos, base craneal plana, labio superior retrusivo, labio inferior protrusivo. En cuanto al diagnóstico, va a ser un paciente femenino de 27 años de edad con biprotrusión maxilar esquelético. El esquelético es una clase 2 esquelética con hiperdivergencia. El mentón se encuentra en una posición hacia abajo y hacia atrás.
Facialmente es un paciente dolicofacial con perfil convexo, dentalmente clase 1 molar, clase 1 canina bilateral, biproinclinación superior e inferior. El tipo de crecimiento que presenta la paciente es hiperdivergente. En cuanto a sus problemas esqueléticos, vamos a tener que es una clase 2 esquelética. El objetivo del tratamiento es mantener la clase 2 esquelética. Clase crecimiento vertical, control del crecimiento vertical. Problemas funcionales, tenemos una articulación sin problemas funcionales y pues queremos seguir manteniendo esta adecuada funcionalidad. Los cóndilos se encuentran delgados y simétricos, mantener la estabilidad condilar. Ramas simétricas, mantener la simetría de las ramas. Los problemas faciales. Línea media facial coincide con la línea media dental superior. Objetivo es corregir línea media dental inferior ortodónticamente. El perfil convexo que presenta la paciente queremos mejorarlo. El biotipo facial dólico, control del crecimiento vertical. Problemas dentales, clase 1 molar bilateral, clase 1 canina bilateral, mantener clase 1 de ambas partes. Biproinclinación dental, mejorar la posición de los incisivos. Apiñamiento dental leve en superior y moderado, corregir las ciroversiones. Línea media dental inferior desviada 0.2 milímetros a la derecha, alinear las líneas medias con respecto a la línea facial. Múltiples giroversiones, corregir estas giroversiones. El plan de tratamiento en el que se basó el paciente fue utilizando una aparatología MBT Clarity Slot 022. En la fase 1 de alineación y nivelación ortodóntico, colocamos un arco 0.14 nitis superior e inferior durante 2 meses, arco 0.16 nitis superior e inferior durante 2 meses, arco 0.18 nitis superior e inferior durante 2 meses. En la fase de trabajo y cierre de espacios, 16 por 22 nitis superior e inferior durante 2 meses, arco 17 por 25 nitis superior e inferior durante 2 meses, arco 17 por 25 de acero superior e inferior durante 1 mes, arco 19 por 25 de acero superior e inferior durante 2 meses y la consolidación y estabilización con un 19 por 25 de acero durante 1 mes y las ligas intermaxilares de asentamiento. Vamos a tener un balance oclusal y retención de acetatos con calibre 60 con indicaciones post-tratamiento. Aquí observamos las fotografías de la paciente ya con la aparatología MBT Clarity, le colocamos arcos nitis superior e inferior 0.14. Podemos ver en la arcada inferior lo que se ve más el asentamiento de la curva de SPI en cuestión de la zona anterior. El 12 de diciembre le colocamos arco superior e inferior nitis 0.14. El 22 de enero del 2019 colocamos arco superior e inferior nitis 0.16. El 19 de febrero del 2019 arco superior nitis 0.18, arco inferior 0.18. Ya vamos viendo cómo se va alineando el arco. El 23 de abril, arco superior e inferior nitis 16 por 22 en arcada inferior, se coloca open coil entre el 33 y 34 para derrotar el canino y que pues pueda entrar en el arco. En agosto del 2019 se colocaron arco superior e inferior nitis 17 por 25 ya para ir dándole el torque deseado a los órganos dentarios. Y también se coloca entre el canino, el premolar y el primer premolar y el segundo premolar izquierdo una ligadura para mantener ya el canino estabilizado. El 18 de septiembre del 2019 se colocan arco superior e inferior de acero 19 por 25 con ligadura entorchada de 6 a 6. Donde pues bueno, ya claramente podemos ver la estabilización del paciente entre la armonización de sus arcos. El 23 de octubre tenemos arcos de acero 19 por 25 con ligadura entorchada de 6 a 6 y ligas intermaxilares de asentamiento de 3 onzas. Podemos ver aquí al paciente con las ligas y pues bueno, sin ellas. En noviembre del 2019 seguimos con el arco de acero 19 por 25. Así es como llega la paciente
y para retirar la aparatología. Finalización del tratamiento. Tenemos clase 1 molar bilateral, clase 1 canina bilateral. Tenemos un mejoramiento de la línea media. Tenemos una armonización de las arcadas. Le mandamos una retención de acetatos de calibre 60. Y esto es el antes, durante y después del tratamiento. Fueron 9 meses de tratamiento con aparatología estética y vemos la mejoría del paciente tanto en la foto frontal como en el overjet y overbite del paciente. El perfil sí cambió bastante también, o sea, bueno, sí mejoró. Se observa ya un perfil un poco más recto, ya no se ve tan la proinclinación, o sea, el perfil convexo. Entonces, la paciente, bueno, refiere pues que sí le ha gustado el tratamiento que se realizó con este tipo de aparatología. Bueno, como conclusión de este caso, el apiñamiento dental es una maloclusión que con más frecuencia llega a consulta de ortodoncia, siendo una de las causas que impide que el aparato estomatognático funcione en armonía. El ortodoncista es la clave para poder realizar un diagnóstico oportuno, llevando a cabo una prevención y un tratamiento de la maloclusión en el momento adecuado y así conseguir una buena salud oral, mejorando la calidad de vida del paciente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Adriana Saraí Ruiz Jasso por haber presentado de ULA Norte. Muchas gracias por su presentación. Nos da un poco de tiempo para continuar la presentación de otro caso clínico de la doctora Carolina Jaime del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Adelante, doctora Gracias. Carolina. Bueno, yo les traigo otro caso clínico. El nombre de la paciente es... Buenos días otra vez. Yo les traigo un caso clínico. El nombre de la paciente de Miriam Nicole Benavides, de sexo femenino, 11 años, 8 meses. El instructor a cargo fue el doctor Javier Mendoza y hoy es presentado por mí. Al motivo de consulta, Miriam refiere ortodoncia. Al diagnóstico es una paciente clase 1 esqueletal, hiperdivergente, clase 1 molar bilateral, clase 1 canina bilateral, apiñamiento moderado en superior y leve en inferior, mordida cruzada anterior y posterior derecha, desviación de líneas medias dentales, overjet y overbite disminuidos y presencia del órgano dental 55, 65, 75 y 85. En el tratamiento se le realizó alineación, nivelación, corrección de mordida cruzada anterior, detallado y retención. En la retención se colocó un circunferencial superior inferior y un termoformado superior inferior y el tiempo de tratamiento activo fue de 1 año 10 meses. Aquí podemos observar las fotografías de Miriam de frente, donde observamos que es una paciente dólico-facial según Ricketts y sus quintos se encuentran proporcionales entre sí y la línea media facial coincidente con la dental. En su análisis facial observamos su labio superior a más 1 milímetro y el inferior a más 5 milímetros. Esto fue tomado de la radiografía lateral de cráneo y su tercio inferior se encuentra aumentado con respecto al tercio medio. Dentro del resumen cefalométrico, Miriam es una paciente clase 1 por su ANB y WITS con una tendencia a clase 3, con un crecimiento hiperdivergente por su eje Y, Frankfurt mandibular y gonio nation y silla nation, y su tercio inferior se encuentra aumentado. Observamos que sus vías aéreas se encuentran permeables. Su incisivo inferior se encuentra proinclinado y protruido, y su incisivo superior se encuentra retroinclinado. Dentro de sus tejidos blandos, el ángulo nasolabial se encuentra cerrado y el mentolabial abierto. Aquí observamos su radiografía lateral de cráneo. Su radiografía lateral de cráneo con trazos corroborando lo antes mencionado. En su análisis intraoral observamos su fotografía de frente, lateral derecho y lateral izquierdo. En las fotografías de frente respecto a sus líneas medias, la inferior se encuentra desviada 4 milímetros a la derecha con respecto a la superior. Y podemos observar una relación molar clase 1 y una relación canina clase 1. En sus fotografías oclusales, su forma de arco superior se encuentra cuadrada y la inferior oval,
con una falta de espacio superior de menos 4.5 milímetros y en inferior de menos 2 milímetros. El Bolton a radio de 12 se encuentra a 1.7 milímetros en inferior y a radio de 6 a 1.7 milímetros en inferior. Observamos sus fotografías de modelos de frente, overjet, lateral derecho y lateral izquierdo, donde corroboramos su clase 1 molar y canina con un overjet y overbite de 0. Aquí se encuentra su radiografía panorámica, donde presenta 34 dientes presentes con órgano dental 15, 25, 35, 45, 38 y 48 en formación y presencia de los órganos dental 55, 65, 75 y 85. Algunas imágenes del CONBIM. Dentro de los objetivos generales del tratamiento, primeramente a lo facial fue mejorar el perfil facial. A lo dental, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, la corrección de la mordida cruzada anterior, mantener la clase 1 molar bilateral, mantener la clase 1 canina bilateral, la corrección del overjet y el overbite y la corrección de líneas medias dentales. A lo esquelético, mantener las relaciones esqueléticas. Dentro de lo periodontal fue mejorar el estado periodontal y en lo funcional lograr una correcta intercuspidación, lograr guía de oclusión canina, lograr guía incisiva. A lo quirúrgico no se le realizó y exodoncias tampoco se le realizaron. En los objetivos específicos para la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular fue por medio de la alineación y la nivelación, consecuencias de arcos de níquel titanio 0.012, 0.014, 0.016, 0.020, 0.017 por 0.025 superior e inferior y acero inoxidable 0.016 y 0.018 superior e inferior. Para la corrección de la mordida cruzada anterior fue por medio de la proinclinación y protrusión anterosuperior y se colocaron biturbos. Se hizo un arco adelantado en acero inoxidable 0.016 y también en 0.017 por 0.025. Se colocaron biturbos a nivel de los 6 superiores. Para mantener la clase 1 molar bilateral y mantener la clase 1 canina bilateral fue por medio de anclaje con stops a nivel de 6 superior y cinchado en inferior. Para la corrección del overjet y el overbite se realizaron anzas de retracción y se colocó una cadena intramaxilar. Las anzas de retracción se realizaron en superior en bota con torque de corona positivo y un componente intrusivo en acero rectangular de 0.017 por 0.025. Para la corrección de líneas medias dentales fue por medio de la mecánica de elásticos. Se colocaron elásticos de línea media y Kobayashis en órgano dental 22 y 42 y elásticos 5 y 16 pulgadas 4,5 onzas. Para la máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional fue por medio del detallado, con alambre de acero rectangular 0.017 por 0.025 y 0.019 por 0.025, dobleces de primer, segundo y tercer orden. Para la estabilidad y posttratamiento fue por medio de la retención con un retenedor circunferencial superior e inferior y termoformado superior e inferior. Como artículo les traigo un artículo de arco adelantado. Este fue tomado de un capítulo del libro de 1001 Tips de ortodoncia. En este capítulo nos habla de la mordida cruzada anterior es donde están involucrados los 4 incisivos superiores e inferiores y es necesario descruzar una mordida dentoalveolar anterior. El arco adelantado, ¿en qué manera nos ayuda? Es una manera sencilla para poder descruzar las mordidas dentoalveolares anteriores o una mordida cruzada anterior donde están involucrados los 4 incisivos superiores e inferiores. Aquí observamos una fotografía de inicio de Miriam, donde observamos que ella presentaba una mordida cruzada anterior involucrando los incisivos superiores. Dentro del libro de 1001 Tips, en el capítulo por mordida cruzada nos explica que por lo general es causa de una inclinación anormal dentaria y es importante conocer si hay factor hereditario o el paciente está generando hábitos como respirar por la boca, morder con la mandíbula o hacia adelante.
Aquí observamos una fotografía de perfil de Miriam, ya en el progreso al inicio, donde se observa que pues su tercio inferior su maxilar, se encuentra muy hipoplásico. Aquí en las fotografías que se le tomaron al momento de realizar el arco adelantado, que son las imágenes superiores, y la inferior es una opción que también se puede realizar, no necesariamente pues es el mismo doblez. Consiste en colocar un arco principal de acero redondo de 0.018 o 0.020 o rectangulares, el cual debe ir separado a 2 milímetros del slot de los brackets. Eso es lo más importante, que nosotros queremos adelantar lo que son los dientes superiores, entonces vamos a dejar una distancia de 2 milímetros para que sea lo que se nos va a proclinar. Por la cara mesial de los tubos de los brackets se realiza un par de omegas o stops, los cuales evitarán que el arco principal se deslice y de esta manera empuje a los dientes anteriores. Inclusive se puede colocar resina, pero es más fácil que se deslice o que se caiga. Por eso pues es más importante o es más efectivo los omegas o los loops. Dentro de las ventajas tenemos que tenemos proinclinación de todo el sector anterosuperior descruzando una mordida anterior, y como desventajas no hay control del torque de los incisivos. Aquí una fotografía de control cuando ya se le descruzó la mordida a Miriam. Y se le realizó, como lo mencioné dentro de los objetivos, ANSAs. Como desventaja les mencioné que tenemos una proinclinación de los incisivos, entonces realizamos unas ANSAs en botita con componente intrusivo y torque de corona positivo. Dentro de las comparaciones de inicio, progreso y final, aquí tenemos sus fotografías de frente, sus fotografías de inicio, progreso y final, donde Miriam se mantuvo simétrica de inicio a fin. Sus fotografías de frente, inicio, progreso y final, donde sus quintos permanecieron simétricos de inicio a fin. Sus fotografías de frente de sonrisa, inicio, progreso y final, donde se observa al final la armonía que se obtuvo por medio de lo que fue el descruce de mordida y la alineación. Sus fotografías de frente, inicio, progreso y final, donde su línea media superior se encuentra coincidente de inicio a fin con respecto a la facial. Sus fotografías de perfil, inicio, progreso y final, donde se observa la mejora del perfil labial. Fotografías de perfil, inicio, progreso y final, donde su tercio inferior se mantuvo aumentado de inicio a fin. En su análisis intraoral, Miriam se mantuvo clase 1 molar y canina de inicio a fin, se corrigió su línea media inferior y la forma de arco terminó en oval. Hubo una mejora dentro del overjet y el overbite y esto aumentaron. En su resumen cefalométrico, Miriam se mantuvo clase 1, pero como en ella hubo crecimiento tanto en maxilar como en mandíbula y hubo un aumento en su hiperdivergencia. Dentro de los criterios esqueletales, su tercio inferior se mantuvo aumentado y su incisivo inferior al plano mandibular se retroinclinó. Observamos sus radiografías lateral de cráneo de inicio, progreso y final. Sus radiografías panorámicas de inicio, progreso y final, donde termina con un adecuado paralelismo. Dentro de los cambios en la longitud de arco, a Miriam no se le realizó stripping, tanto en superior como en inferior, ni extracciones, más que la de los dientes deciduos. Sus fotografías intraorales de frente, inicio, progreso y final. Sus fotografías intraorales de frente, inicio, progreso y final, donde se corrigió la línea media inferior, termina coincidente con respecto a la superior. Aquí observamos un morph de frente, donde ella empieza con una mordida cruzada anterior. Durante el tratamiento pues se le realizó lo que fue arco adelantado, logramos la proinclinación y el descruce de mordida y termina con una oclusión funcional y sus líneas medias dentales coincidentes. Sus fotografías de modelos de frente, inicio y final. Sus fotografías lateral derecha, inicio, progreso y final.
Sus fotografías de modelos, lateral derecha, inicio y final. Sus fotografías intraorales, lateral izquierda, inicio, progreso y final. Sus fotografías de modelo izquierda, inicio y final. Sus fotografías intraorales oclusal superior de inicio, progreso y final. Al progreso observamos que estaba colocado los biturbos. Un morph oclusal superior, donde se observa la falta de espacio y el epiñamiento, donde ella presentaba aún los dientes temporales, ya en el progreso ya presentaba los premolares permanentes y al final se observa la alineación y la armonía. Sus fotografías de modelos oclusal superior, inicio y final, donde hubo un aumento de 1.4 milímetros dentro de la distancia intercanina y la intermolar aumenta 0.2 milímetros. En el perímetro de arco se ganó 0.2 milímetros. Una sobreimposición sobre modelos superiores, inicio y final. Sus fotografías oclusal superior, inicio, progreso y final. Sus fotografías de modelos oclusales inferiores, inicio y final, donde la distancia intercanina de inicio a fin aumenta 4.7 milímetros y la intermolar 1.2 milímetros. En la longitud de arco hubo una pérdida de menos 4.2 milímetros y eso es debido a la retroinclinación de los incisivos inferiores. Sobreimposición sobre modelos inferiores de inicio y fin. Y sobreimposición sobre componente craneofacial, donde observamos que Miriam tuvo crecimiento y su mandíbula rota hacia abajo, y también porque en el progreso ella presentaba lo que eran los biturbos, entonces esto nos aumentó un poco. Sobreimposición sobre sínfisis, donde hubo crecimiento y el molar se mesializa y el incisivo se retroinclina, y sobreimposición sobre maxilar, crece y el molar se mesializa y el incisivo se extruye y se proinclina. Sobreimposición sobre componente craneofacial, inicio final, donde observamos crecimiento y los cambios en los tejidos blandos. Sobreimposición sobre sínfisis, el incisivo inferior se retroinclina y el molar inferior se mesializa. Las fotografías de los retenedores, circunferencial superior e inferior y termoformado superior e inferior. Dentro del reporte periodontal, Miriam siempre fue una paciente muy responsable y ella siempre estuvo al pendiente de su cepillado. Sus fotografías de comparaciones de sonrisa, inicio, progreso y final. Y gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Carolina Jaime. Vamos a continuar con otra presentación de otro caso adicional de la doctora Claudia Robleto. Entonces continuamos con la doctora Robleto, que nos acompaña del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Muchas gracias. Y entonces mi siguiente caso clínico, nombre del paciente Eric Negrete, de sexo masculino, edad 19 años, 14 meses, instructor la doctora Isabel Zapata durante todo el tratamiento, residentes responsables el doctor Daniel Yusca y la doctora Claudia Robleto. Hoy es presentado por mí. Motivo de la consulta, revisión al diagnóstico, es un paciente clase 1 esqueletal, de crecimiento hiperdivergente, clase 1 molar bilateral, clase 1 canina bilateral, overjet y overbite aumentados, formas de arco irregular, apiñamiento moderado inferior. Al hábito, el paciente requiere queilofagia, es pretratado, tratamiento consistió en alineación, nivelación, stripping, detallado y retención. La aparatología usada fueron brackets, prescripción ROD 22×28, tubos convertibles, bondeable en 6. Inicio del tratamiento el 7 de diciembre del 2017 y final del tratamiento el 4 de noviembre del 2019. La retención estuvo a cargo de un fijo superior de 2:2 y uno inferior de 3:3, termoformado superior e inferior. Tiempo total de tratamiento 1 año 11 meses. Al análisis facial, Eric es un paciente simétrico con quintos proporcionales entre sí y un paciente dólico facial según el análisis de Ricketts.
En sus fotografías laterales podemos observar que es un paciente con la línea, según la línea estética de Ricketts, el labio superior se encuentra a menos 1 milímetro y el labio inferior a más 2 milímetros. Con el tercio inferior aumentado en relación a su tercio medio. Al análisis cefalométrico en los criterios esqueletales, como les había mencionado, Eric es un paciente clase 1 según su ANB y su width, y es un paciente de crecimiento hiperdivergente según su gonion nation y Frankfurt mandibular. A los criterios dentales, el incisivo superior se encuentra retroclinado y el incisivo inferior igual, ligeramente retroinclinado. Según la línea estética de Ricketts, el labio superior está a menos 1 milímetro y el labio inferior a más 2 milímetros y sus vías aéreas permeables. Podemos ver en su radiografía lateral de cráneo la hiperdivergencia y la inclinación de los incisivos. Radiografía lateral de cráneos con trazos. En sus fotografías intraorales de frente y laterales podemos corroborar su clase molares 1 bilateral y su clase canina 1 bilateral, su overjet y su overbite aumentado y la línea media inferior desviada 0.5 milímetros hacia la derecha con referencia a la línea media dental superior. El overjet es de 6 milímetros y el overbite del 80%. En sus fotografías oclusales superior e inferior vemos que Eric tiene una forma de arco irregular con colapsos laterales, formas de arco ovales, y en el análisis de espacio en superior tenemos espacio de 0.20 milímetros y en inferior sí hay una discrepancia, una falta de espacio de 4.4 milímetros. En el Bolton es en superior tanto en radio de 12 como en radio de 6. Fotografías de sus modelos de frente, lateral derecho, lateral izquierdo y del overjet, donde podemos observar los 6 milímetros de overjet y 80% de overbite. En su radiografía panorámica, nuestro paciente tiene 31 dientes presentes con terceros molares en formación y ausencia del órgano dental 48. En las imágenes del CONVIN observamos el apiñamiento anteroinferior, la posición del tercer molar superior y la inclinación hacia el lingual de los molares inferiores. A los objetivos generales del tratamiento, facialmente, mejorar su perfil labial, dental, mantener las clases 1 bilateral, tanto molar como canina, corrección del overjet y el overbite, corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, corrección de las líneas medias dentales, corrección de las formas de arco, tanto superior como inferior, ameloplastia en el borde incisal del órgano dental 11 y 21. A lo esquelético, mejorar la relación esquelética, periodontal, mejorar el estado periodontal, funcional, lograr la correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina, lograr guía incisiva. A lo quirúrgico no requiere, exodoncias no requiere y tratamiento restaurador no requiere. A los objetivos específicos, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular se logró a través de la alineación y la nivelación con secuencias de arcos de Nitti 14, 16, 18 y 20, superior e inferior. La nivelación con la secuencia de los arcos de Nitti rectangulares 17 por 25 y 21 por 25, superior e inferior. La corrección del overjet y el overbite se logró a través del uso de curva inversa en arcos de Nitti 17 por 25. La corrección de la línea media dental con mecánica de elásticos, cadenas intermaxilares, elásticos clase 2, clase 1 y línea media de 3/16, 6,5 onzas. La corrección de los bordes incisales del órgano dental 21 y 11 se logró a través de la ameloplastía del órgano dental 21 y 11.
la máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional a través del detallado con alambres de acero rectangular 17 por 25, 18 por 25 y 21 por 25, dobleces de primer, segundo y tercer orden, elásticos en delta para el asentamiento de 1/8, 4,5 onzas. La estabilidad post-tratamiento a través de la retención con un fijo superior de 2 a 2, un fijo en inferior de 3 a 3 y termoformado superior e inferior. Como valor agregado, les traigo el capítulo 46 del libro de Uribe, que se llama tiene como título Tratamiento sin extracciones, donde nos dice que las primeras contraindicaciones son en pacientes con biprotrusión leve, apiñamientos de leves a moderado, suficiente perímetro de arcos, perfiles comprometidos y mordidas profundas. Vemos que todos estos requisitos se llenan con nuestro paciente, por lo tanto, dentro del diagnóstico, las exodoncias nunca fueron una alternativa. Dentro de las opciones para poder corregir en los apiñamientos moderados, sobre todo antero-inferior, pues tenemos distalizaciones de molares, ya sea con péndulos, fuerzas extraorales o microtornillos. Sin embargo, pues nuestro paciente se logró con expansión de arco, es que dentoalveolar, tanto superior como inferior. Como les había comentado al inicio, se presentaba una inclinación incorrecta de los molares, sobre todo en inferior. Lo que se logró fue una ligera verticalización y de esta manera poder lograr una mejor forma de arco y ganar perímetro en el arco. Dentro de las comparaciones inicio, progreso, final, en las fotografías de frente, Eric siempre fue un paciente simétrico de inicio a fin, con quintos proporcionales entre sí. En la fotografía de sonrisa podemos observar cómo con la expansión dentoalveolar del arco superior se puede ver una mejor percepción de su sonrisa. En las fotografías laterales, según la línea estética de Rickett, el labio superior finalizó en 0 y el labio inferior en +3. De inicio a fin, el tercio inferior se mantuvo aumentado con respecto al tercio medio. En el análisis intraoral, comparación de inicio, progreso, final, la línea media inferior se corrigió para el progreso, que estaba 0.5 milímetros desviada hacia la derecha. El overjet y el overbite se corrigieron también para el progreso, finalizando en un overjet de 4 milímetros y sobrecorrigiendo el overbite, finalizando con 20%. En el resumen cefalométrico, en su criterio esquelético, nuestro paciente ya era un paciente adulto sin crecimiento, por lo tanto no hubieron cambios significativos. Sus vías aéreas se mantuvieron permeables de inicio a fin. En las inclinaciones de los dentales, el incisivo superior se mantuvo y el incisivo inferior ligeramente se proclinó. En sus comparaciones de su radiografía lateral de cráneo, vemos la hiperdivergencia que se mantuvo de inicio a fin y la inclinación de los incisivos. El incisivo superior se logró mantener y el incisivo inferior se proclinó un poco para final. En su radiografía panorámica, inicio, progreso, final, nuestro paciente inicia con 31 dientes presentes y finaliza con 31 dientes presentes. A los cambios de la longitud de arco, en superior se le hizo un stripping de 0.1 milímetros y en inferior de 0.6 milímetros. Comparación de sus fotografías intraorales de frente, inicio, progreso, final. Nos vemos la corrección de la línea media inferior ya para el progreso. Un morph de frente, donde se puede apreciar la corrección de las líneas medias y la corrección del overjet y del overbite. Modelos de frente, inicio, final. Fotografías, inicio, progreso, final, lateral derecha.
Se ve que se logró mantener las clase 1 molar y canina de este lado y la corrección del overbite y el overjet. Modelos inicio-final. Fotografías intraorales lateral izquierda, inicio, progreso, final. Igual se aprecia la corrección del overbite, el overjet y cómo se mantienen las clases molares y canina. Un morph lateral izquierdo. Modelos laterales izquierdo, inicio, final. Fotografías oclusales, inicio, progreso, final. Ya para el progreso se ve una mejor forma de arco, mejorando aún más para el final. Fotografías oclusales superior. La distancia intercanina aumentó 1.7, la distancia intermolar igual aumentó 1.3 debido a la expansión dentoalveolar y la longitud de arco disminuyó 1 milímetro. Sobreimposición del oclusal superior. Las fotografías oclusal inferior, inicio, progreso, final. Se ve que ya para el progreso se había aliviado el apiñamiento anteroinferior y logrado la ligera verticalización de los molares. Oclusales inferior, inicio, final. La distancia intercanina aumentó 2.5 milímetros, la distancia intermolar aumentó 2.7 milímetros y la longitud de arco disminuyó 0.5 milímetros. Sobreimposición de modelos, inicio, final. A la sobreimposición sobre componente craneofacial, el paciente era un paciente sin crecimiento, la rotación mandibular se controló y sin embargo, podemos observar cómo hay una mejoría en su perfil labial. En la sobreimposición sobre maxilar, el incisivo superior se mantiene al igual que el molar superior y en la sobreimposición del sobre sínfice vemos el incisivo inferior que se proclina, pero el molar se mantiene. De igual manera, en la sobreimposición craneofacial inicio-final no hay ninguna rotación, pero sí podemos observar el ligero cambio en el perfil labial. Sobre maxilar, el incisivo superior de inicio a fin se mantiene, igual que su molar superior. En sobre sínfisis, el incisivo inferior sí se proclina de inicio a final y el molar inferior se mantiene. En superior se colocó los retenedores termoformados, tanto en superior como inferior. En superior tiene un ligero biplate anterior y un fijo de 2 a 2 y en inferior un fijo de 3 a 3. Al reporte periodontal, Eric inició en el progreso y en final tenía un contorno vestibular un poco inadecuado por discrepancia en alturas de sus cénits. Sin embargo, la higiene fue satisfactoria, inicio, progreso y final. Fotografías de comparación de frente con sonrisa, inicio, progreso, final. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su atención, gracias por estarnos sintonizando, gracias por acompañarnos y queremos agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la maravillosa oportunidad que nos dan de utilizar el estudio de grabación de aquí del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a la Academia Mexicana de Ortodoncia. Con esto concluimos el 22º encuentro virtual estudiantil de posgrados en ortodoncia. El mes que entra, nuevamente en la segunda o tercera semana del mes de marzo, tendremos la conferencia virtual de ortodoncia y después la siguiente semana en la mañana tendremos el 23º encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia. Invitamos a todos los posgrados de ortodoncia a que nos manden a sus estudiantes para participar en la presentación tanto de casos clínicos como investigaciones. ¿Sí? Les vamos a entregar un reconocimiento, si gustas tú.
al doctor Andrés Ricardo González Rojas, la doctora Claudia Robleto Martínez, la doctora Adriana Saraí Ruiz Jasso y la doctora Carolina Jaime Aguilera, la Academia Mexicana de Ortodoncia AC y el Colegio Mexicano de Ortodoncia AC, filiales del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC y del Consejo Nacional de Ortodoncia AC, Asociación Latinoamericana de Ortodoncia y de la World Federation of Orthodontics, otorga la presente constancia a los doctores que acabamos de mencionar por su participación como ponente en el 22º Encuentro Virtual Estudiantil de Posgrados en Ortodoncia, realizado en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Educación Continua, Ciudad de México, a 24 de febrero de 2020. Les recordamos nuestro 29º Congreso Internacional, 1 y 2 de junio del 2020, y hacemos una mención sobre los alumnos de posgrado. A los alumnos que estén cursando su posgrado, al mismo tiempo de la inscripción del Congreso, obtendrán una beca, que es la inscripción anual a la Academia Mexicana de Ortodoncia. Conserven su boleto y con eso posteriormente enviarán a la página de la Academia sus demás documentos y tendrán gratis la membresía por un año. Básicamente con esto concluimos este encuentro virtual. Agradecemos mucho al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Carlos Carmona Cetina, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y por supuesto al Napoleón. Gracias por lo que es la ayuda. Él es nuestro jefe de piso y el coordinador del aula virtual. Y gracias, doctoras, doctores, por su presencia. Invitamos nuevamente a todos los posgrados para presentar casos clínicos o investigación en nuestro próximo encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Elba Karen Camacho Mercado, secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Y su servidor, soy el doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Buenos días.